Buenas tardes a todos desde Rompiendo Barreras con Amaya. Hoy tengo el honor de entrevistar a Inti Sandoval. Estudió audiovisuales, es escritor, tiene una escuela de geometría sagrada. Y bueno, hoy quiero tratar el tema del reencuentro. ¿Por qué este título, Reencuentro? Pues creo que tanto el 2020 como el 2021 muchas personitas en el mundo estamos entrando en nuestro ser, reencontrándonos a nosotros mismos por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Le pregunto a Inti, ¿quién es Inti Sandoval? Bueno, Inti Sandoval es un mortal que va a morir. Habito un cuerpo y una mente que va a morir. A ver, ¿quién soy? Bueno, yo soy luz, siempre esa será la respuesta. Y a nivel ya mortal, ¿no? Una pregunta muy mortal. Eh, bueno, soy escritor. En primer lugar, soy papá, en verdad. Soy papá. Primero soy papá, luego soy escritor, soy profesor. Por consecuencia, me vuelvo profesor desde la necesidad que veo de enseñar lo que estoy escribiendo. Soy artista, una palabra que me ha costado la vida llegar a decir, prácticamente. Eh, a veces tan simple y a veces tan compleja. Soy músico aficionado, audiovisual, me gusta pintar también. Soy todas esas cosas cuando las estoy haciendo y sin embargo, por ejemplo, ser papá es algo que desde hace ya 13 años que soy simplemente, haga lo que haga. Al igual que ser Bueno, hombre y bueno, estar en paz. uh-huh. Te escuché decir hace poquito que en el 2016 tuviste bastantes cambios en ti. Me preguntaba por ahí si quizás en el 2016 empezó tu reencuentro contigo misma, contigo mismo. Dices que te convertiste en minimalista. Háblame un poquito qué ocurrió a partir del 2016 en ti, en tu vida, si realmente hubo ahí un reencuentro contigo mismo, ¿no? El 2016. Bueno, el 2016 ya veo que esto va a ser bien íntimo, bien íntimo. El 2016 viví una separación, convivía con la que en ese momento era mi mujer y, y desde ahí sufrí un quiebre psicológico, emocional, laboral también. Dejé de trabajar en la empresa donde trabajaba, empresa que había formado. Dejé de ver también a amigos que eran mis mejores amigos durante 10 años, con los cuales yo nunca imaginé que los iba a dejar de ver, sinceramente. Y de un día para otro, literalmente, me quedo sin polola, sin casa, sin trabajo y sin mis mejores amigos, con los cuales simplemente no me imaginaba sin ellos, sin ellos. Bueno, tampoco me imaginaba sin mi mujer, tampoco me imaginaba dejando un trabajo que hasta ese momento, si bien estaba en una empresa específica, un emprendimiento que había soñado tener también, en un cargo que había soñado tener, dejé un área de trabajo, dejé de trabajar como audiovisual, dejé de ser empleado por una parte y dejé de trabajar de una forma hasta el día de hoy. Y yo creo que para adelante en mi vida eh, entendí una forma de trabajar que ya no voy a volver a trabajar simplemente. Trabajé 10 años de una forma en donde ya no me imagino trabajando así. Eh,
y de vivir muy cómodamente. No es que viva incómodo ahora, pero en ese momento me refiero. Yo creo que vuelvo a vivir de cierta forma en equilibrio y cómodamente ahora, nuevamente, después de esa fecha, de hecho, más en el clavo con la fecha. Me voy a vivir al bosque, comienzo un peregrinaje, por así decir, literal, de caminar, 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 mucho caminar, mucho caminar. Y eso, llego a dormir unos días en una cueva, empiezo a habitar lugares muy naturales y viví así, vivía a 50 pasos del río, vivía al lado del río. Entonces me bañaba en el río, no tenía ducha, no tenía baño, no tenía electricidad, tampoco tenía plata. Después de manejar un flujo de mucha plata, me refiero en la empresa, estar a cargo de esos flujos administrativamente hablando, financieramente hablando y de conseguir los clientes. Yo nací en el sur, pero hasta ese momento nunca me había conectado de tal forma. Venía de un retiro de meditación y ayahuasca que pasó el 2016 y que empieza a generar todo este movimiento de energía muy grande. Me di cuenta que lo único que buscaba era un lugar para llorar sin que nadie me escuchara. Y me quedo hincado. Esto es muy íntimo. De hecho, creo que no se lo he contado a nadie y paradójicamente ahora lo estoy contando así. Me nace hacerte una pregunta dentro de lo que tú me estás contando, ¿no? Y la pregunta igual es esta, ¿no? ¿Qué es real y qué es irreal, ¿no? Porque en muchos momentos el ser humano, o yo por lo menos, no sé en qué momento estoy, ¿no? Si estoy en una realidad o estoy en una imaginación o en una fantasía, ¿no? Bueno, ¿qué empieza a surgir? ¿Ya? Empieza a surgir la escritura en mi vida. Llevaba hasta ese momento, no sé, veintitantos años, serán 28 creo que, por ahí, 28, 29 años, no sé, saquen la cuenta tribu. 2021 menos 2016, tengo 33 ahora, voy a cumplir 34, tenía esa edad ya. Eh, Cálculo que, bueno, se lo debemos a Newton y empiezo a escribir, me hago la misma pregunta que me acabas de hacer: ¿qué es real? ¿Qué no lo es? ¿Qué es real y qué es falso? ¿Qué es la realidad? Y comienzo a escribir en esa casita que contaba, que me tocó llegar a limpiar, similar al reflejo de mi alma también. Siento que conecté con una vida pasada, siento que había una vida pasada que estaba en pausa, con la cual hice conexión en esta vida y que me encontró en ese bosque, en esa casa, en esa cabaña, de la forma más insólita que puedo haber, que pude haber vivido. Nunca imaginé que iba a vivir esa situación, nunca. Eh, y después de años de boicotearme, auto boicotearme artísticamente, buscando muchas excusas para surgir artísticamente, simplemente me encuentro en una cabaña con un cuaderno, un lápiz y una vela y se vuelve un libro. Comienzo a escribir ilusión, un cuaderno que comienza a llenarse, que jamás pensé que iba a ser un libro. Yo quería escribir un guión, una película. Escribo la película completa, noches y noches escribiendo la película. Un guión que se llama Hijo, que todavía no filmo, pero resulta que cierro ese ciclo y digo, wow, que me fue fácil escribir y había estado años bloqueado. ¿Por qué? Digo, bueno, más allá del por qué estoy escribiendo. Yo ya veía espíritus y lo único que veo en ese momento es que, bueno, escribe, hombre, esto es lo que tienes que hacer. Has llegado a un punto donde lo que puedes hacer es escribir. Y empecé a escribir. Salió un libro, un cuaderno, empieza a salir otro libro, y ya con el tiempo empieza a salir otro libro. Y siento que empiezo a parir, mágicamente hablando. Mi mente se vuelve un útero y me vuelvo un ser fértil con mi lápiz.
Entonces me reencuentro conmigo mismo y fue todo un proceso de autosanación. Y ahí me pregunto qué es la realidad y bueno, los invito a leer mi libro Ilusión, donde hago un intento por responder a qué es la realidad. Puedo decir simplemente que es una ilusión, que es literalmente una ilusión mental, una ilusión mental. Pero sin embargo también es una ilusión física, aspecto que ya hablo en mi libro Geometría Sagrada. Como te he escuchado decir que para evolucionar hay que involucionar. ¿Nos puedes explicar qué significa eso para ti? Bueno, esa es una frase que leí en el Kybalión y que me llamó mucho la atención. ¿Qué significa para mí la frase para evolucionar hay que involucionar? Significa la esperanza de que todo lo que sabemos que hemos hecho mal tiene una razón en un péndulo universal de permitirnos compensar el daño que hemos hecho, el daño que nos hemos hecho, el daño que nos hemos permitido vivir y poder transmutar, poder sanar en ese proceso de navegar de un polo a otro polo y entregar una medicina desde un veneno, poder compartir una medicina. En este caso, para mí mi medicina se volvió la escritura, es a través de la escritura que comparto mi medicina. Las páginas se volvieron mis oídos, me refiero oídos. Encontré un oído en una página, un oído sin juicio, encontré un oído sin interrupción, un oído que no me dijera quiero hablar y yo tener que frenar mi inspiración, un oído sin tiempo me refiero, y sin espacio también, sin juicio, un oído sin dogma, un oído sin tiempo. Tú le das mucha importancia al meditar y al transmutar. Entiendo que también es otro proceso de autosanación, ¿no? Sí, sí. Bueno, la transmutación mental es lo mismo que permite mover el viento, ¿ya? Es la capacidad que tenemos los seres humanos para modificar la materia, la vibración, toda forma de vibración. El Kybalión nos dice que la transmutación mental es el arte de modificar la vibración del pensamiento escalón por escalón, grado por grado, condición por condición, y la materia es vibración, el viento es vibración, todo es vibración, hasta la materia es vibración, y la mente es vibración también. Y hay una mente subconsciente que está generando una realidad, esto lo describo detalladamente en mi libro Conexión, los procesos que generan una información en el subconsciente que es lo que está replicando una realidad, la está manifestando desde el subconsciente y esa energía subconsciente la podemos modificar con transmutación mental de forma muy simple utilizando el decreto yo soy. Entonces hay un yo en la mente subconsciente que se crea en la infancia hasta los 16 años, principalmente en el útero, en la época de gestación y hasta los 16 años. Y se crea una persona psicológica. Esa persona psicológica es una imagen mental de uno mismo, que es el que en la adultez está generando la realidad en un 80%. Todo esto está validado científicamente y son los experimentos que están en el libro también, a nivel neurocientífico, los procesos neuronales. Hay que automatizar el cerebro de la misma forma que se automatizó en la infancia, y eso es posible de generar a través de la transmutación mental, diciendo, por ejemplo, yo soy luz, o
diciendo yo soy y la palabra que queremos potenciar, que vamos a saber qué palabra es, entendiendo qué es lo que queremos sanar, es decir, qué aspecto consideramos que está en desequilibrio, y nos centramos en el contrario de esa palabra y el antónimo de esa palabra en desequilibrio, de esa energía en desequilibrio, lo acompañamos con el yo soy y esa palabra. Un ejemplo sería, siguiendo con el desequilibrio, si consideras que tu vida está en desequilibrio o que eres una persona desequilibrada, entonces simplemente dices, yo soy equilibrado. Y así, te repites eso. Y en meditación, ese decreto, la transmutación mental, genera un mayor nivel de movimiento, de transformación de la energía. ¿Por qué? Porque volvemos al taller donde se creó el mismo principio. Ahí está, desde donde modificamos la ilusión, en el subconsciente. Entonces hay que volver a la misma frecuencia, y esa frecuencia es una frecuencia teta, o una frecuencia alfa, similar a las fases de sueño. Y para eso tenemos que simplemente meditar unos 10, 20 minutos, y desde ahí empezar a repetir el decreto, que puede ser yo soy luz, o por ejemplo yo soy equilibrado, y el subconsciente se va a empezar a modificar con gran fuerza. Y por ende nuestra realidad y nuestra conducta se va a empezar a modificar, y bioquímicamente nuestro cerebro también va a emitir de forma equivalente esos químicos de equilibrio, dopamina, serotonina en equilibrio, melatonina en este caso. Bueno, tú tienes una escuela de geometría sagrada. Me gustaría que, bueno, nos hablaras sobre ello, a ver cuándo nació esa escuela y el por qué. Bueno, primero que todo, te agradezco el espacio, Amaya. No imaginé que iba a ser así hablar contigo, que iba a poder conversar de esto. Suelo ser una persona mucho más solitaria de lo que yo mismo podría imaginar, o de lo que yo mismo hubiese imaginado que iba a llegar a ser en este punto de mi vida. Sin embargo, la misma escritura merece un templo solitario. Bueno, estaba solo, nuevamente, hace 2 años. Me encontraba solo viviendo en la casa de mi papá. En un momento formé parte de un grupo de personas que tenían contacto, algunos de forma consciente, otros solo en sueños, y formé parte de un grupo, Niños Síndicos. De ese grupo formaba parte Matías de Estéfano también, Yahoo Groups, Kai, que ahora también está con el tema de los delfines. Y bueno, yo estaba ahí y estábamos en conexión, cada uno posteaba sus recuerdos. Yo no sabía que Matías de Estéfano iba a ser Matías de Estéfano, ni que Kai iba a ser Kai, pero estábamos ahí, yo formaba parte, éramos cada uno, sin ser ni mejor ni peor que nadie, simplemente ni que nada, estábamos compartiendo nuestras experiencias. Yo ya canalizaba, bueno, me fui un poco más para atrás en verdad, pero de esto fue hace 17 años, yo ya canalizaba y formaba parte de un grupo de niños índigos. De hecho me tocó dar un discurso al encuentro en Chile, donde vinieron hartas personas, en fin. No sé, fue la primera entrevista que me hicieron en ese momento, yo creo que tenía 16 años, 17 años por ahí, y me tocó salir en un libro de niños índigos, por ejemplo, y que los niños índigos me ayudó a sanar, a autosanar hartos aspectos, simplemente por entender que ver espíritus le pasaba a alguien más y que habían ciertos aspectos como, no sé, pues mirar las estrellas de cabros chicos y decir, lléveme, no era el único, ya fue un vaso de agua en medio del desierto. Entonces estoy solo en mi casa un día con el fuego y Serafis Bey, el maestro ascendido que me enseñó la lengua arriba, que luego me entero que es un Mudra Kechari por una amiga yogi, una yogini, y me dice, pero si eso se llama Mudra Kechari. Y yo le digo, ¿de verdad, Paz? Sí, Benjamín, dice, eso tiene un nombre, es muy conocido, se llama Mudra Kechari. Le digo, wow, qué impresionante. Y le cuento, mira, a mí esto de la lengua arriba me lo dijo Serafis Bey,
yo soy alumno de Serapis Bey, por consecuencia, un día Serapis Bey aparece, y yo he estado haciendo durante años un trabajo muy, muy meticuloso con mi desarrollo espiritual, en donde había tenido muchos guías espirituales, hasta que aparece Serapis Bey y me empieza a entrenar. Fue el primer guía que me empieza a entrenar. Todos los otros guías me guiaban después de la acción que yo hacía. Yo hacía una acción y ellos emitían su punto de vista y me guiaban. Pero ya cuando la acción estaba hecha. Y Serapis Bey fue el primero que se adelantó a mi libre albedrío y me mostró las posibilidades. Me dijo, tú no estás determinado a vivir nada. Esto no ejemplo, no fue literal, pero recuerda que vives en un universo de infinitas posibilidades y esas posibilidades están determinadas por tu vibración. Lo único que tienes que hacer es subir tu vibración para mejorar tus posibilidades y enfocar tu mente y no distraerte en nada, me dijo. Muy bien. Y así fue. Porque yo pregunté, ¿de qué forma puedo entregar mi vida al servicio de la humanidad? ¿Cuál es el mejor camino para mí, en mi realidad, para vivir en pleno servicio a la humanidad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Me dice Serapis Bey y luego empiezan a aparecer otros maestros y se genera una especie de consejo kármico, un tribunal kármico, vengo a entender hoy, en estas palabras, con respecto a mi alma y mi vida hoy, en donde empiezan a aparecer imágenes de mis vidas pasadas y se comienza a hacer una sincronía de mis vidas pasadas, es similar a estar en un templo, un tribunal kármico, literalmente, donde sin haber un juez, más que mis causas y efectos, hay como una especie de resultado. Se me muestran muchísimas imágenes que no vienen al caso nombrar, y surge la escuela. Surge una semilla en mi mente que nunca había evaluado, jamás se me había pasado hasta ese momento por mi cabeza una escuela. Hacer talleres ya me era mucho hasta ese momento, y me dicen, lo mejor que puedes hacer con tu vida para enseñar, y me dicen, lo que vas a escribir, ya hablándome de hoy, en ese momento yo pensé que iba a escribir solamente 3 libros, y ya voy en el 7º, y hay otros 3, y tengo una biblioteca por descender prácticamente en mi trabajo. Me siento un escriba, más que un escritor, un copista, alguien que se sienta en un parque a dibujar lo que ve. Y ese es mi mérito, en definitiva, ocupar mi tiempo de vida para dibujar lo que veo. En este caso, escribir lo que veo. ¿Y en qué año dices que nació la escuela? Esto fue hace 2 años, Uh-huh. o sea, el 2019, Uh-huh. en junio del 2019, en invierno, acá en Chile. Uh-huh. Bueno, hablando de tus libros, te quería preguntar, eh, ¿qué te llevó a escribir Manifestación Consciente Paradigmas? Porque como has dicho tú bien, tienes otros 6 también. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a escribir ese libro? ¿Qué querías mostrar con ese libro? Bueno, yo me encontraba escribiendo un solo libro que se llamaba Espíritu del Uno. Y estaba ya en mi computador, estaba escribiendo, y de repente Serapis Bey me dice, abre un nuevo documento. Me digo, bueno, todavía con un poco de resistencia, todavía creía que se podían equivocar los inmortales, pero después fui viéndome cada vez más humilde y entendiendo que está más allá de nuestra razón. Están viendo la esfera, no el mundo plano. Y me dice, abre un nuevo documento, por favor. Ya, yo abro un nuevo documento, página en blanco. Y aparece una palabra, manifestación consciente.
y me dice, por favor, escribe manifestación consciente. Y digo, ¿ya? ¿Qué le hace el agua al pescado? Dije, manifestación consciente. Manifestación consciente. Me dice, por favor, hazlo en forma de título. Yo digo, en forma de título. No tengas miedo, me dice. Bien, ya. Manifestación consciente. Y me dice, observa lo que acabas de hacer. Y yo veo, sí, una página en blanco, con toda una idea en mi cabeza del libro Espíritu del Uno. Es manifestación consciente. Yo me echo para atrás, veo manifestación consciente, cabeceo un poco así, cabecita de pollo ya casi, así como volviéndome muy bebé, así como, ¿qué estoy haciendo con mi vida en este momento? ¿Ya? Sí, sé que es real lo que está pasando, todavía en procesos muy humanos de dudar de la tierra plana y mirar para arriba y decir, ya, sí, es cierto. Y bueno, veo manifestación consciente y digo, bien, empiezo a entender que más que un escritor, soy un escriba, un canalizador. Ahí, en ese punto me refiero. Cuando aparece la palabra manifestación consciente, me entero que tengo que transcribir. Y dejar mi ego de lado, que ese iba a ser mi trabajo. Y digo, bueno, bien, ya, no tengo idea de qué se va a tratar esto literalmente. Bien, y Serafis Bey me agradece mi disposición, me agradece mi voluntad, me dice, todos tus ancestros te lo agradecen. Escucho eso, escucho todos tus ancestros te lo agradecen y me empieza a dictar. El proceso de manifestación consciente es el hecho de poder imaginar la realidad. Por favor, haz un punto. Y ahí se comienzan a generar los libros. De ahí en adelante. En donde todo el proceso, por más que hayan documentos científicos, textos que yo originé desde mi propio pensamiento, textos que integré de otras fuentes bibliográficas y canalización directa, sin ninguna adición de mi parte, todos esos elementos de diferentes fuentes, telepáticas, propias o ya existentes, fueron editadas por ellos, por mis hermanos mayores, por nuestros hermanos mayores, por los maestros ascendidos. Y empecé a escribir desde esa conciencia, en donde fue literalmente una transcripción. Al principio se empezaron a generar sesiones, me tomaban el hombro y yo empiezo a escribir. Y ahí editando, pone eso, saca eso, agrega tal cosa, sigue escribiendo eso, por favor, busca tal cosa, de repente viendo una película, por favor toma apuntes, te va a servir. Yo sin entender a veces, bueno, pero ¿de qué me sirve tomar ese apunte si no tiene ninguna relación con lo que estoy escribiendo? Resulta que después, 2 meses después, tiene mucha relación ese punto y se vuelve una conexión para integrar, por ejemplo, un experimento, ¿ya? Y así datos que había ido acumulando durante los últimos 15 años, desde que empecé a canalizar hace 17 años, y que empiezo a meditar hace 17 años y que empiezo a ver espíritus hace 17 años, desde ahí hasta el momento que estoy escribiendo los libros, investigué muchísimos documentales, leí muchísimo, buscando respuestas. Y se fue integrando ese dato, en donde los maestros simplemente comenzaron a indicar libros que estaban en mi cabeza y me decían, ya, elige ese libro. ¡Fum! Cuántica, por ejemplo. Ya, te va a servir de este libro tal experimento, tal dato, y eso yo lo veía en mi mente astral, y a la vez yo físicamente aquí, mortalmente, diciéndome, tengo hambre, estoy cansado,
No, si puedo, vamos. Y ahí era donde las indicaciones de Serapis Bey empezaron a surgir físicamente para aumentar mi energía vital. Y me empezó a decir lengua arriba, mudra kechari, repite simplemente yo soy luz, en donde empiezo a aprender un método para canalizar, y ese método también lo escribo, lo enseño, y así empiezo a formar la escuela del mismo proceso que voy viviendo en tiempo real, de lo que es canalizar y todo lo que implica autosanarse también, y transmutación mental en definitiva. A mí me viene, entiendo que habrá sido un proceso súper, no sé, duro, porque, como dices tú, antes eras un empresario, ahora tienes tu escuela de geometría sagrada. ¿Sientes que has tenido que renunciar a mucho o que has perdido mucho o al contrario? Mira, renuncié a todo lo que creo que, y espero no ser absolutista, un falso absolutista con esto que voy a decir, pero tengo la sensación de que renuncié a todo lo que imaginé que me era importante y que pedí hace 5 años, por ejemplo. Ya, me di cuenta que fui absolutista. No a todo, pero quizás al 90% de lo que imaginé. Mira, por razones que desconozco, pero que entiendo que es por causa y efecto, sin embargo desconozco el origen específico, cada cosa que he hecho en esta vida ha tenido una gran influencia mediática, sea lo que sea, desde el colegio me refiero. He estado frente a cámaras desde el colegio. Abrir la boca y tener 40 personas que están escuchando, hay 40 personas que ahora están escuchando. 700 personas físicamente con megáfono, hablándoles, por ejemplo. O 1000 personas, ¿ya? Y así más allá el número. O 100.000 personas también, con un video. Con lo cual estudié audiovisual para comunicar lo que consideraba en ese momento que era esencial para despertar la conciencia. En un momento yo formé parte de un movimiento revolucionario estudiantil y me di cuenta que quería escribir libros. Quería estudiar filosofía, mi hija se llama Sofía por la misma razón. Quería estudiar filosofía para escribir libros. Leía Lenin, había leído todos los libros de filosofía posibles, Heidegger, Kant, Descartes. Leía. Me interesaba mucho entender los orígenes del pensamiento humano, las razones ideológicas. Yo ya veía espíritus, y aunque todavía no encontraba la razón del por qué ver espíritus, por más que leía filosofía griega y se hablaba del espíritu, yo no veía que ellos hablaran de los espíritus. Entonces me empecé a dar cuenta que no había literatura, hasta ese momento para mí, que no había literatura de personas que vivieran lo que yo estaba viviendo. Y empecé a darme cuenta que prácticamente tenía que decidir si me callaba, me invisibilizaba como medium, en donde decía, a ver, como medium tengo que desaparecer por respeto a la gente, en donde, porque las personas no están viendo lo que estoy viendo, entonces tengo que silenciarme, similar a una inquisición invisible, científica. Y bueno, fue así como llega a mis manos un libro, que es Metafísica 4 en 1, de Connie Méndez. Y Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, que llega por mi papá, que no lo veía hace un año.
Yo estuve en una clínica psiquiátrica por depresión e intento de suicidio, y fue en esa clínica, después de despertar con muchos fármacos, que luego de unas semanas de rehabilitación veo a un espíritu con capucha en la ventana que me despierta. Me dice, hey. Y yo despierto, ¡fum! Veo al espíritu, hago así en la noche, y lo único que veo es a mi enfermera que me acompañaba día y noche estoicamente, Nelly, un alma, la luna y el sol. ¿Ya? Casi mi mamá, hizo de mamá, para mí en un momento era como que, wow, esa mujer, quedaría por volverla a ver. Y le conté a ella simplemente, Nelly, acabo de ver un espíritu. Hice así y desapareció, pero veo literalmente un ser con una capa, una capucha, y me dice, hey, como que en ese momento yo no entendía mucho, pero luego supe quién era ese ser, Giordano Bruno. Entonces me empecé a dar cuenta que no se trataba de que alguien me creyera o no me creyera, se trataba de entender que no lo estaba viviendo. Y así mismo no encontré a nadie que estaba viviendo lo que estaba viviendo yo en ese momento, hasta que aparece Metafísica 4 en 1, Brian Weiss, y encuentro una serie de autores, Lee Carroll, Crayon. Me siento acogido en una comunidad verdaderamente protegido, sostenido. No estoy loco, viví un proceso donde psiquiatras me hicieron test por creer que era esquizofrénico, después que Nelly, la Nelly queriendo ayudarme, cuando le digo, estando en la clínica psiquiátrica, que había visto un ser, un hombre que estaba parado a mi lado en una ventana y que me dijo, hey, de que tenía una capucha. Nelly escribió todo lo que le dije, pero claro, era enfermera. Le entregó eso a la psiquiatra y la psicóloga que me atendía en ese momento en la clínica, y dijeron, este tipo tiene esquizofrenia. Mi mamá empezó... A ver, yo he vivido el proceso, me refiero, el manual de despertar, ¿ya? Que podría ser un manual a todo esto, el manual del despertar. Y bueno, y la doctora le pregunta, mire, su hijo dijo que vio un ser, ¿ha visto cosas así en su infancia? Y hasta ese momento nunca nadie había hecho esa pregunta. Y de repente, yo incluso sin saber esto, mi mamá empieza a decir, bueno, ahora que lo pregunta, era muy común ver a Benjamín, y yo sé qué, era muy común ver a Benjamín que cuando, por ejemplo, se perdía, estaba mirando para arriba y hacía así, y una vez me llamó tanto la atención, dice mi mamá, que yo lo estoy viendo en donde ella se esconde, creo que eran unas casas, en un condominio, y yo, inquieto, chiquitito, me había quedado jugando, no sé, con un palito, una ramita, algo así, y mi mamá sigue caminando y yo me quedé nomás jugando, y me pierdo, y mi mamá como media jugando, así como que se esconde, para que yo no la vea, y ella se da cuenta que yo empiezo a mirar para todos lados, no sé, habré tenido 6 años, por ejemplo, y empiezo a mirar para todos lados, y de repente, en vez de caminar y buscar, o gritar, me quedo ahí mismo y empiezo a mirar para arriba y empiezo así, como a sentir con la cabeza afirmando, ¿ya? Y me pongo feliz. Mi mamá mira la situación y dice, qué especial esto, dice ella, y hago así y me pongo feliz, y luego voy corriendo, sin mirar para adelante, nada, voy corriendo como si me supiera el camino de memoria, y llego directamente donde mi mamá. Y así, muchas cosas, empieza a contar mi mamá, que yo no había escuchado hasta ese momento, y bueno, eso le da la idea a la psiquiatra de que pudiera yo tener esquizofrenia. Para mi mamá fue devastador, para mí también, pero en ese momento lo que yo menos quería era ver espíritus, yo creo. Quería simplemente vivir una vida, no sé, normal, simplemente, no estar encerrado a mis 15 años en una clínica psiquiátrica donde no podía salir en contra de mi voluntad. Mi familia creyó que yo tenía esquizofrenia. Entonces fue muy difícil en un momento mirar a los ojos a mi mamá
y decirle, mamá, estoy sano, estoy bien, pero a la vez no poder decirle que estaba viendo espíritus y ella creer que yo estuviese loco. Empezar a silenciarme con los doctores y estar viendo dos mundos. Y fue, bueno, muy doloroso poder, ¿cómo decirlo? Te privan de ser tú mismo, ¿no? Sí, me pude dar cuenta de la época, me pude dar cuenta de que no hay espacio para los magos, de que no hay espacio para las magas. En ese momento me di cuenta, no me veía así, un ser mágico, pero de la locura salió la luz. Bueno, Inti, tenemos que ir acabando ya la entrevista y yo siempre acabo de la misma manera las entrevistas y la pregunta es esta: ¿cuál será tu legado de vida? Quizás la ecualdea, quizás tus libros, quizás la geometría sagrada, quizás todo, no sé. Lo descubriré, de la misma forma que descubrí ese día que era clarividente. Lo descubriré. Al morir creo que lo sabré. Ok. Amaya, muchísimas gracias. Me has hecho revivir mis tesoros del alma. Jamás pensé que esta entrevista iba a ser así. Fue una conversación. Bueno, hablé todo el rato yo, perdón. Me gusta hacerlos así. Me Ya, gusta escuchar a quien entrevisto. Yo no, la persona importante es el que está al otro lado, que comunica cosas interesantes para mucha gente y siempre desde el corazón. Entonces, por eso me mantengo en silencio. y tu silencio y tus preguntas claves son un tesoro. Creo que haces una gran labor. Ojalá la sigas haciendo, que sigas entrevistando a mucha gente. Porque mira, me han hecho varias entrevistas y esta es la única que ha tocado mi corazón. Gracias. Muchas gracias. Gratitud de verdad. Mi corazón te abraza. Bueno, pues como siempre digo, desde Rompiendo Barreras con Amaya, aquí hemos estado un ratito conversando Inti y yo y hablando sobre el reencuentro. Me emociono porque no es fácil encontrar seres que se abran así tan de canal y tan desde desde su corazón. Siempre digo que hay mucho fantasma alrededor nuestro y ya dice mucho de ti el haber renunciado al antiguo Inti y, y el estar actualmente con tu escuela y con tus enseñanzas y con tu ser dando tanto como das y que sigas en este camino como lo haces, ¿no? Desde tu corazón y solo tengo palabras de agradecimiento y siempre digo esto, muaca, muaca, muaca. Recibo tus muacas. Sonriamos más a la vida, somos ya abundantes, tenemos casa, tenemos donde dormir, donde comer, donde arroparnos, donde darnos abrazos y muchas veces miramos fuera lo que ya tenemos dentro, no miramos y miramos hacia afuera buscando lo que no encontramos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues solo tengo palabras de agradecimiento por mis entrevistas, por las series que me llegan y en especial hoy a ti. Muchas gracias por abrirte así en canal. Gracias. Gracias, Amaya, y tienes razón. La verdad está dentro.